buenos días. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio, en este viernes 2 de noviembre, en donde, bueno, pues el tiempo igual de revuelto que ayer. Parece que no nos acabamos de decidir. Un poco de frío, un poquito más de calor. En fin, esperamos que próximamente la situación atmosférica se tranquilice, porque lo que es la situación política ahora les vamos a contar. Bueno, precipitaciones en la mitad norte peninsular, eso lo tenemos garantizado, también en Baleares, y en el resto del país los cielos van a estar poco nubosos. Las temperaturas, como les decíamos ayer, siguen recuperándose poco a poco, no en exceso, no se emocionen. En Madrid hasta ahora 7 grados, hoy la máxima será de 18, así que bueno, ya estamos hablando de una situación preinvernal relativamente agradable. Y la máxima en Santa Cruz de Tenerife, 26 grados. La mínima, el pelotón del Pasmo, Teruel, 2 grados. Bien, este viernes 2 de noviembre es un día importante, un día a señalar en rojo en el calendario. Es el día en el que se confirma que el Gobierno se ha puesto del lado de Alemania, de Escocia y también de Suiza, aquellos países que están acogiendo a los golpistas que huyeron de España, y que ha abandonado a la Fiscalía, también por supuesto al juez Llarena, ya lo hizo hace tiempo, e impone su criterio a la Abogacía del Estado. Anoche a última hora se filtraba el escrito de acusación que va a presentar hoy la Abogacía del Estado, y aquí tienen el gesto a los independentistas. La Abogacía del Estado retira el cargo de rebelión para los golpistas del 1 de octubre y lo rebaja al de sedición y al de malversación. En fin, esta es la prueba. La prueba que estaban algunos esperando, que otros estaban buscando y que otros, bueno, pues parece ser que añoraban, en este caso por parte del Ejecutivo. ¿Qué significa esto en la práctica? Bien, no nos vamos a limitar solamente a contarles lo que es la pena de cárcel que se va a pedir para los golpistas, sino también otras características y otras diferencias entre el delito de rebelión y el de malversación, y sobre todo el de sedición, que puede ser fundamental para saber el recorrido que en el futuro puede tener la situación de los golpistas. En primer lugar, de entrada, supone efectivamente una rebaja considerable en la pena. Pasarían a pedirse de 10 a 15 años de prisión, en este caso por el delito de sedición, a 15 años a 25 años de prisión si es el caso del delito de rebelión. Es decir, hay una diferencia de años de encarcelamiento considerable. Pero la diferencia fundamental, la más importante en la calificación, es el uso de la violencia. En un caso se determina que sí hubo uso de violencia, en el caso de rebelión, y en el caso de la malversación que no hubo ese uso de la violencia. Además, y este es el matiz que consideramos fundamental, prioritario, es que en el primero de los casos, en el delito de rebelión, el que va a defender la Fiscalía, el que va a defender la acusación particular que presentará Vox el próximo lunes, es que es un delito, se trata de un delito contra la Constitución. En el caso del delito de sedición, que es el que va a defender la Abogacía del Estado, el que va a defender el Gobierno, es que es un delito contra el orden público. Y esto, a la hora de establecer el recorrido futuro de los golpistas, será fundamental. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo está en esto que le preguntaba Albert Rivera al presidente del Gobierno esta semana en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, y el presidente del Gobierno se negaba a contestar. Señor Sánchez, ¿se puede usted comprometer aquí en esta Cámara hoy con los españoles a que, si usted es presidente, jamás hará uso del indulto para indultar a los golpistas? Lo que le quiero decir, señor Rivera, es que la política va mejor que cuando usted apoyaba al Gobierno del Partido Popular, y la economía va bien, señor Rivera. Bueno, pues esta era la respuesta que daba el presidente del Gobierno, es decir, el presidente del Gobierno no se manifestaba en ningún caso sobre su intención o no, o su negociación de haber hablado del indulto con los golpistas, y claro, a la hora de establecer un indulto posterior a las penas, lógicamente, por parte del Ejecutivo tendría una mejor argumentación si se trata de un delito contra el orden público que un delito contra la propia Constitución. En fin, veremos a ver qué es lo que sucede, pero hoy, como les digo, es una jornada importantísima para señalar en rojo en el calendario. Se van a presentar esos escritos de acusación y de momento habrá que esperar cuál es la reacción del Gobierno, porque
hasta que no se presenten oficialmente esos escritos no se va a producir, previsiblemente se hará después en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Luego les contaremos más reacciones que se han producido al respecto, porque Albert Rivera, Inés Arrimadas, también Pablo Casado se han pronunciado ya sobre esta cuestión. Bueno, de Casado probablemente ayer hay que decir que aparte de hablar de esta cuestión, que luego lo retomaremos, puso, podríamos decir, el punto y aparte de María Dolores de Cospedal dentro del Partido Popular, al menos dentro del Partido Popular de Pablo Casado. Mi compromiso, mi único compromiso es con los afiliados que me eligieron presidente por primera vez por un proceso abierto de primarias. Y en ese caso, mi compromiso con ellos es de ejemplaridad, de transparencia y de rendición de cuentas. Y cualquier conducta que se aparte de esos tres preceptos contará con mi absoluto rechazo. Bien, así respondía Pablo Casado a las preguntas que le realizaban sobre la cuestión de las grabaciones de Cospedal y Villarejo, que están siendo filtradas a través del portal moncloa.com. Hoy hemos conocido la dosis diaria de estas nuevas grabaciones, que como decíamos ayer, no nos va a imponer el ritmo de la actualidad, obviamente, pero también las tenemos que contar porque desde luego son significativas. Desde el mismo lunes en que se conocieron las grabaciones de Cospedal o empezaron a dárnoslas en pildoritas, se hablaba ya, se rumoreaba ya de la posibilidad de que el encargo en cuestión se dirigiese a Javier Arenas, una persona que en el pasado, desde luego, ha formado parte del Partido Popular en las más altas instancias, lo ha sido prácticamente todo en el Partido Popular, pero que ha sido uno de los enemigos, sobre todo en los últimos tiempos, más visibles de la propia María Dolores de Cospedal. Según se desprende de las grabaciones que hemos conocido hoy a través de este portal, del portal moncloa.com, la exsecretaria general del PP se interesa por la fundación que el propio Javier Arenas tiene con Bárcenas y con Gerardo Galeote. Este es el momento en el que María Dolores de Cospedal, en esa reunión en Génova 13 con su marido Ignacio López del Hierro y con Villarejo, le pregunta al comisario, excomisario ya en prisión, por esa fundación y por Javier Arenas. Hicimos dos o tres datos muchos. Uno, que hay movidas de Bárcenas que están muy acreditadas haciendo negocios con Arenas y con Galeote, con la fundación esta, ¿cómo se llama? ¿Me acuerdo? La fundación por el sur o por Europa o por lo que sea. Algo de eso, ¿no? Un tal Sepúlveda, no sé quién es. El alcalde de Pozuelo. Con un tal Sepúlveda, y ahí salen unas opciones duras. ¿Y Arenas que está en esa fundación? Porque lo que tienen es de Bárcenas. Tienen de Bárcenas, tienen de Arenas, tienen de todo lo de... En anotaciones y en pago. Bueno, pues ahí está esa primera pildorita que nos han dado para el día de hoy. Hay más, porque luego llega el momento de la contratación. Aquí ya directamente se encarga el marido de María Dolores de Cospedal en una reunión posterior. Esta se produjo en julio del año 2009, en donde ya se hace efectiva la contratación. Se produce en septiembre de ese mismo año, de 2009, en una cafetería madrileña, en donde ya el marido de María Dolores de Cospedal habla directamente de dinero. Oye, pero por esto cobras, pero por esto cobras y pídeles dinero, que aunque estos están, que no tienen demasiado, pero tú pide. Bueno, luego lo van a escuchar, luego se lo vamos a mostrar y bueno, pues imagínense si difícil lo tenía Moreno Bonilla en la campaña en Andalucía, cómo se lo están poniendo al Partido Popular, a Pablo Casado, por supuesto, y también a Moreno Bonilla en plena ya pre-campaña de las andaluzas. Por cierto, a partir de las 9:15 vamos a hablar con Juan Marín, con el candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, a la presidencia de la Junta de Andalucía, y por supuesto sobre esta cuestión y sobre Javier Arenas le tendremos que preguntar al candidato de la formación naranja. Son las 7:09 de la mañana, las 6:09 en las Islas Canarias. Vamos ya con los titulares del Santander, con Vanessa Vallecillo y con Daniel Muñoz. La presentación de los escritos de acusación por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado coincide con el homenaje en Lledonner a los separatistas. En el primero de los escritos, el Ministerio Público mantendrá el delito de rebelión para los líderes golpistas, mientras que la Abogacía, presionada por el Gobierno en los últimos meses, se limitará a solicitar el delito de sedición. La diferencia entre ambos se centra en el uso de la violencia, algo que durante el proceso de instrucción la Abogacía mantuvo en todo momento. Albert Rivera, que cree que Pedro Sánchez es un inmoral y acusa al presidente del Gobierno de dar inmunidad a cambio de apoyo. Inés Arrimadas apunta que hoy muchos catalanes constitucionalistas se sienten abandonados. Pablo Casado, por su parte, cree que Sánchez está deslegitimado. Creo que es gravísimo y creo que tenemos que seguir diciéndolo, porque lo hacen
por mandato de sus socios independentistas. Porque al final, si en España se manda desde los barrotes de una cárcel, si en España al final quien te plantea la política presupuestaria son los de Podemos, o quien te dice lo que tiene que hacer la justicia son los independentistas, lógicamente uno no está legitimado para seguir en la presidencia del gobierno. Bien, pues esta es una de las reacciones que se ha producido en las últimas horas. A lo largo del día de hoy, por supuesto, se producirán más, pero también tenemos reacciones desde el Gobierno de Cataluña. Ellos consideran esta propuesta, la propuesta de la Abogacía del Estado, insuficiente, es decir, no se conforman, lógicamente, con la rebaja al delito de sedición. Lo decía el propio presidente Pere Aragonés y el propio Torrent, que hablaba de los pasos correctos que debe dar el Ejecutivo de Sánchez. Es como si Torrent le dijese a Pedro Sánchez, mira, tienes que ir por esta vía y no por esta. Vamos, le están marcando el camino claramente. Solo nos vale la absolución, solo nos vale la libre absolución y que lo tengan muy claro. El viernes será la prueba del algodón y veremos si efectivamente el gobierno de Sánchez es un gobierno que quiere resolver políticamente este conflicto, si sus promesas se concretan en pasos o si simplemente se limita a hacer lo mismo que el gobierno Rajoy. Almidón de maíz, prégera, Bueno, pues probablemente, como les decíamos, la primera reacción del Gobierno se va a producir en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que hoy, por cierto, va a haber los recursos contra las iniciativas presentadas para reprobar al rey en los ayuntamientos de Podemos. Consistorios gobernados por la formación morada, sostenida en muchos casos por los socialistas y, por supuesto, por el aparato mediático que apoya a los golpistas y el ataque a la monarquía. Un último ejemplo es el de este individual que acaban de escuchar ustedes y que escuchábamos de fondo, Dani Mateo, en La Sexta, que se sonaba los mocos con una bandera de España. La cadena ha retirado el vídeo, pero desde luego lo mejor que se puede hacer es dejar de verla. Claro, cuando uno apoya este tipo de actitudes y al mismo tiempo no las condena, simplemente se limita a retirar el vídeo, entienden que con eso el problema se ha solucionado. Bueno, pues la solución definitiva, dejar de ver La Sexta. Muchos en este país, desde luego, se han dejado la vida por esa bandera, por defender lo que representa, por ejemplo, en Navarra. Allí el gobierno de Uxue Barkos se ha puesto del lado de los proetarras para boicotear ese acto de homenaje que va a tener lugar este fin de semana a la Guardia Civil y que tanta polémica, ¿no?, está suscitando. Un homenaje organizado por la plataforma España Ciudadana, que impulsa la formación que lidera Albert Rivera y que contará con el apoyo de Vox, que ya ha estado en varias ocasiones en la localidad navarra. Desde el Partido Popular, Ana Beltrán, la presidenta de la comunidad autónoma, evitaba calificar estas iniciativas y recalcaba que lo importante era estar junto a la Benemérita. Yo creo que ahora mismo lo importante es defender a la Guardia Civil y cada uno lo defiende desde sus posiciones ideológicas y, como digo, cualquier partido constitucionalista, en este caso Vox también lo es, pues si ellos consideran que deben estar ahí apoyando, pues cómo no, yo no me siento incómoda. Lo más importante de verdad es que no nos quedemos quietos, que no consigamos que al final el pueblo navarro se quede adormilado, sino que todos tenemos que colaborar y todos los partidos constitucionalistas. Eso es importantísimo. Bueno, pues desde luego motivos tienen los navarros para ello, ya no solamente por lo que sucedió en Alsasua, por esa agresión a los guardias civiles, sino también por todo lo que está sucediendo en la comunidad foral. Esas transferencias a la policía foral, a la policía local, en detrimento precisamente de la Guardia Civil, que se produjo hace tan solo unos días, se lo contábamos ayer, ese programa educativo para que los niños de 0 a 6 años directamente se masturben, porque así les incitan a ello, para que aprendan y tengan conciencia de su sexo, y que está en las escuelas públicas en Navarra. Bueno, pues todas estas cuestiones, más allá de la imposición lingüística que también se está produciendo en esta comunidad, en la comunidad foral. En fin, los ciudadanos navarros desde luego tienen motivos para movilizarse y aquí tenemos motivos para denunciar todas las cosas que están sucediendo. Ya veremos a ver qué pasa este fin de semana. Ojalá que el homenaje a la Guardia Civil se quede en eso, en el homenaje, pero hay mucha gente interesada, empezando por la propia Uxue Barkos, en que allí se produzca un enfrentamiento. Bien, vamos a retomar el caso de las grabaciones. Hoy en Moncloa.com, después del día festivo de ayer, se ve que el día 1 no era lo suficientemente mediático para el portal. Ayer no hubo novedades al respecto. Hoy ya sí las tenemos. Hoy se pone nombre
etiqueta a ese trabajito que quería hacer María Dolores de Cospedal y que le quería encargar a Villarejo. A través de esas grabaciones hemos conocido que se trataba de Javier Arenas, que era un rumor que venía sucediéndose desde el pasado lunes, y que se trata precisamente de una investigación sobre la fundación que, según siempre los audios y según siempre Villarejo, tiene Arenas con Gerardo Galeotti, con el propio Bárcenas, y en donde, según estas conversaciones, Arenas escondía mucha pasta. Esto que les estoy diciendo lo dice Villarejo en esas conversaciones con Cospedal y con su marido, con López del Hierro. En esa fundación que Arenas tendría con Gerardo Galeotti y el propio Bárcenas se centra la investigación que Cospedal le encarga a Villarejo y que contrata a su marido, López del Hierro, en un posterior encuentro que solo ellos dos mantienen en septiembre de ese mismo año, en 2009. Sí, la fundación, vamos a ver, vosotros de la fundación, ¿qué sabéis? Que nada más que existe, pero ni siquiera el nombre, era una cosa de los pueblos de España. Registro de fundaciones. Sí. Ni siquiera el domicilio social donde estaba, nada. Vale. Pues vamos a... Sí, claro, para facilitarme, todo lo que sea, facilitarme esa... Pero vamos, voy a hacer alguna gestión adecuada. Bien, y luego, posterior a esta audición, luego lo escucharemos más tarde, es cuando se produce el momento en el que López del Hierro le dice que tiene que pedir dinero, que tiene que cobrar por este trabajo que le están encargando y que él pida dinero al partido, que aunque en el partido no tengan demasiada pasta, pero que bueno, que con esto sí que le podrán pagar. En fin, luego escucharemos esa parte de la grabación que, insisto, es la parte fundamental en donde se produce la contratación de Villarejo y en donde le dicen lo que le van a pagar por este trabajo que van a hacer. Bueno, pues con estas, campaña en Andalucía y fin de semana de candidatos por la comunidad autónoma con muchas cuestiones sobre el tablero. La primera de ellas, bueno, los ERE de Andalucía, porque hay novedades al respecto. Y Susana Díaz, bueno, pues pasando de largo, por supuesto. La segunda de ellas, va a haber debate, porque ya hay un ofrecimiento público por parte de uno de los candidatos, de Moreno Bonilla, a Susana Díaz, para que exista un debate entre los candidatos. La tercera, fichajes estrella. Bueno, pues llega a Vox y ficha al padre de Marta del Castillo, y ahora llega al Partido Popular y ficha al padre de Mariluz. Bueno, hay que decir que el padre de Mariluz siempre ha estado en la candidatura del Partido Popular, y especialmente con Pablo Casado. De hecho, le veíamos en el Congreso recientemente que ganó, donde se proclamó presidente del Partido Popular junto a él y junto a su candidatura. Y luego, por otro lado, el enfrentamiento que mantienen a partir del candidato Imbroda de Málaga, el Ciudadanos y el Partido Popular. Como ven, muchas cuestiones, pero todo ello aderezado, por si faltaba algo, con lo último, la última ración de las grabaciones de Moncloa.com. Inés Arrimadas estará este fin de semana acompañando a Juan Marín en su campaña electoral. Pablo Casado ha anulado su agenda por el fallecimiento del padre de Mariano Rajoy y no podrá estar acompañando a Moreno Bonilla en los actos que tenía previstos. A días de que arranque oficialmente la campaña, hay varios asuntos sobre la mesa. Por un lado, esos audios de Villarejo que señalan ya a Javier Arenas. Por otro lado, la cuestión de los ERE en Andalucía y los nuevos fichajes en las diferentes formaciones. El último ha sido el de Juan José Cortés, el padre de Mariluz, que hará campaña con el Partido Popular. Creo que de otra manera no podría utilizar de manera tenaz esa lucha por la prisión permanente revisable, porque tiene que estar apoyado por un partido que en el futuro pueda ganar el gobierno de España, para que no deroguen la prisión permanente revisable, ¿no? Porque todo lo demás es diluir en la nada el esfuerzo y la unidad que debemos de tener en este sentido de luchar por aquello que es lo que creemos, ¿no? Bien, y por si faltaba, bueno, pues algo de salsa y de pimienta al asunto, pues llega Ábalos y se presenta en un cementerio ayer, Día de Todos los Santos, para darle un poco más de vidilla al caso de Franco, de la exhumación de los restos mortales del dictador y la posterior inhumación. Bueno, Ábalos, ni corto ni perezoso, eligió la escena, el sitio y el día, además, para criticar a la familia Franco, y la familia Franco, pues por supuesto, ha respondido ya al responsable del Partido
socialista. Hoy, por cierto, en el Consejo de Ministros también habrá novedades al respecto, porque se siguen dando los pasos desde el Ejecutivo para que este proceso se ponga en marcha. Veremos a ver en qué queda. El Gobierno ha rechazado los recursos de la familia Franco y les pide que renuncien a inhumar los restos en la Almudena, apelando al patriotismo y a la humildad. A estas palabras de José Luis Ábalos respondía el abogado de los 7 nietos del dictador, Luis Felipe Utrera Molina. Recuerda que el Ejecutivo no tiene competencia en este asunto y reitera que no hay alternativa, ya que la familia no tiene otra propiedad para depositar los restos. Bueno, yo no he escuchado al presidente de la Generalitat llamar la violencia. Igual no he escuchado bien, ¿eh? Bueno, pues por ejemplo eso sería un ejemplo de fake news, ¿no? Eso no es verdad. Yo lo que he oído es a impulsar el proceso, a renunciar, a mantener el proyecto de república y todo esto. El gobierno no es quien, no tiene competencia alguna para decidir dónde tiene que enterrar una familia los restos de sus familiares. Faltaría más. Bueno, por supuesto, el corte que hemos escuchado de José Luis Ábalos no se corresponde con lo dicho ayer en ese acto en contra y criticando a la familia, a los herederos de Franco por la postura que están adoptando sobre esta cuestión. Él hablaba es el famoso corte de la fake news. Hablando de las noticias falsas de José Luis Ábalos, que también, por cierto, en un día como hoy también se podría recuperar y nos vendría perfectamente, pero no hablando de los francos, sino hablando de otra cuestión. Es La Mañana de Federico. Es radio. Son las 7:32 de la mañana, las 6:32 en las Islas Canarias. Continúan escuchando La Mañana de Federico en Es Radio en este viernes 2 de noviembre, en donde les estamos contando pues una de las noticias más reveladoras, si lo quieren llamar así, de los últimos tiempos, no porque la desconociésemos, porque lo veíamos barruntando ya desde hace algunos días, pero hoy tenemos la confirmación, y es que el Gobierno presiona a la Abogacía del Estado y esta cede a la hora de presentar su escrito de acusación, en el que pedirá para los líderes del 1 de octubre, los presos golpistas, un delito de sedición y no de rebelión. Les hemos contado las diferencias, más allá de las penas, la importancia que esto puede tener para la resolución futura de este proceso. Pero bueno, hay más asuntos que les tenemos que contar. El primero de ellos, el tiempo, y es que se están recuperando las temperaturas. Fíjense, si hace tan solo media hora teníamos 7 grados en Madrid, ahora tenemos 10 grados y vamos camino de los 18. Así que, bueno, para todos aquellos que no han tenido oportunidad de salir de puente, los que se han quedado en el centro peninsular o los que vienen a ver la capital, porque así lo han decidido este puente, van a disfrutar de una temperatura bastante agradable. Más todavía en Santa Cruz de Tenerife, allí 26 grados. Hoy el pelotón del Pasmo lo encabeza Teruel con 2 grados y eso sí, habrá alguna que otra lluvia en la mitad norte peninsular y en Baleares. En el resto del país los cielos van a estar poco nubosos o despejados. Bueno, Podemos y Susana Díaz puede ser el resultado de esa primera cita electoral importantísima que hay en Andalucía para el próximo 2 de diciembre. Hoy hablaremos con Juan Marín a partir de las 9:15, el candidato de Ciudadanos que ha sido el sostén de Susana Díaz durante los últimos años. Él ha dicho por activa y por pasiva que no va a volver a serlo, que no le va a prestar los votos de Ciudadanos para formar gobiernos y claro, todo el mundo mira a Podemos también por la alianza que hay en Madrid. La alianza que hay en Madrid, la alianza que hay en Cataluña y la alianza que podría haber en Andalucía. Bueno, y parece ser que los de Podemos, la formación naranja, ha hecho ya su lista negra con los ministros socialistas que no le convencen. Nos imaginamos que para que Pedro Sánchez haga los deberes. Así que, bueno, la confirmación de esto lo tendríamos en las próximas fechas. Vamos a contarles esta y otras noticias que nos deja la jornada con Silvia Ribeiro y con Daniel Muñoz. Podemos tiene en su punto de mira a 4 ministros del gobierno de Pedro Sánchez, pero que no le inspiran confianza y temen además que el Ejecutivo no cumpla con el acuerdo presupuestario. Los de Iglesias desconfían de Calviño, prefieren a la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Tampoco se fían de Josep Borrell y de Grande Marlaska, al considerar, dicen, que son la cuota del Partido Popular. Dolores Delgado no les gusta por las grabaciones de Villarejo. El viaje de Quintorra a Escocia para hablar del procés costó a las arcas públicas 19.500 euros. Además, según un informe de la Guardia
Civil, el montante total del golpe asciende a 4 millones de euros, tras sumar a los 3,2 estimados inicialmente otros 760.000 en programas informáticos para obtener ilegalmente datos fiscales de los catalanes. El único candidato a liderar el PP catalán, Alejandro Fernández, confirma que su partido presentará su propia candidatura al Ayuntamiento de Barcelona. Desmiente así que vaya a unirse como Ciudadanos a la candidatura del ex primer ministro francés. A día de hoy solo trabajamos con la hipótesis de una candidatura propia y que cree en el civismo, en el respeto a la propiedad privada, en la seguridad ciudadana, en impuestos moderados. El señor Manuel Valls, desde el más profundo respeto, está hablando de otras cosas, enfatizando su carácter de izquierdas. El 70% de los autónomos no podrían asumir una subida de las cotizaciones, según un informe elaborado por ATA, mientras el diario El País publica un borrador del plan del Gobierno para reducir el paro juvenil. Trabajo pretende hacerlo contratando a 4.000 orientadores y estableciendo un estatuto del becario. Escuchamos a Lorenzo Amor, presidente de ATA, en Es Radio. Pero lo que cada vez se ve más es que la política, la administración, está alejada de la calle, del día a día que viven los autónomos. Yo le pediría a la ministra, a los representantes políticos, que cuando den una rueda de prensa que pregunten cuántos son autónomos y cuántos cobran 1.000 euros, y que le pregunten a esas personas que están ahí cuál es su situación, y entonces aprendan. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ficha como ministro de Justicia al juez que envió a la cárcel por corrupción a Lula da Silva. El nuevo dirigente también ha anunciado que va a trasladar la embajada de Brasil en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, como Estados Unidos. Y las autoridades romanas tratan de averiguar a quién pertenecen los huesos humanos localizados en el Vaticano. Las primeras investigaciones tratan de esclarecer si son de alguna de las 2 niñas desaparecidas en las inmediaciones de la Santa Sede hace 35 años. La desaparición de Manuela Orlandi siempre se ha relacionado con el Vaticano, las mafias y los servicios secretos. Bueno, pues este tema la verdad es que es muy pero que muy escabroso, lo seguimos y está ocupando las portadas de los diarios en Italia, también aquí las portadas de Internacional. Veremos a ver finalmente si se identifica a quién pertenecen esos huesos que han aparecido en el Vaticano. Déjenme, antes de irnos a GAES, que les comente una cita que tienen mañana a partir de las 2:30, si así lo desean. Ayer hablábamos aquí en el programa con Gloria Lago, con la responsable de la plataforma Hablamos Español. Ya quedan pocos días, siguen recogiendo esas firmas para que el español siga estudiándose en los colegios y todas las personas, todos los niños de este país, bueno, pues puedan acceder a una enseñanza en español. Más allá de esto, que el español no sea un elemento discriminatorio en este caso y desprotegido. Como hablaba ayer Gloria Lago y decía perfectamente, es una joya que todos debemos proteger y parece que hay más interés en pisotearlo que otra cosa. Bueno, pues Hablamos Español está trabajando para que esto no suceda. Necesitan firmas para presentarlas en el Congreso de los Diputados y les quedan unas pocas. Así que a partir de mañana a las 2:30 van a estar en la puerta 0 del Estadio Santiago Bernabéu. Allí hay partido mañana. El Real Madrid juega contra el Valladolid. Así que a partir de las 2:30, si van a pasarse por el estadio o si tienen previsto ir al partido, pueden firmar y adherirse a esa iniciativa de Hablamos Español que, bueno, promociona y lidera Gloria Lago, pero a la cual acompañan muchísimas personas, como ayer ella misma nos comentó, de forma muy grata además y muy satisfecha por el trabajo realizado ya en toda España. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, pues hablemos de... Estábamos aquí hablando de lo divino, de lo humano. De lo humano, bueno, de lo político, de las portadas de la prensa. Y aquí hay que hablar de la pasta, del empleo y de muchas otras cosas que nos deja el día en la prensa económica, empezando por Libre Mercado, como siempre los titulares que nos deja. ¿Hoy por dónde abrís edición? Bueno, pues muy preocupados con el empleo. Conocíamos hace unos días, bueno, concretamente ayer, ese informe del Banco de España, en el que se hablaba de los efectos que podría tener la subida del salario mínimo, de las cotizaciones. Hoy en Libre Mercado, Manuel Llamas nos ofrece un extenso informe en el que nos cuenta cómo subir el salario mínimo puede destruir hasta 150.000 empleos y condenar al paro, que esto es otra de las cosas que no se ha contado a otros tantos. Es decir, no solo hay que ver los puestos de trabajo que puede destruir, sino los que se dejarían de crear por culpa de la subida del salario mínimo. Y tenemos al lado de este informe, si repasamos la prensa económica, cogemos la portada de El Economista y vemos una entrevista con la ministra de Trabajo, con Magdalena Valerio, donde nos dice que sería razonable subir las cotizaciones máximas un 12%,
15%, es decir, de nuevo subir el coste del puesto de trabajo, sobre todo además de los más cualificados, es decir, si con el salario mínimo interprofesional nos quitamos de en medio a trabajadores o la posibilidad de que los trabajadores con menos cualificación puedan acceder al mercado laboral o mantener su puesto de trabajo, por arriba estamos también cerrando la puerta, encareciendo los trabajos de más cualificación. Pero es que no se queda aquí. Magdalena Valerio en una extensa entrevista dice que la subida del salario mínimo a 900 euros va a suponer una mejora de la economía. Yo no sé ¿de quién ¿De será? dónde sacan estos informes? ¿De dónde sacan Dirán, estas bueno, conclusiones? Pues del que cobraba 750 ahora va a cobrar 900, sí, pero es que es un porcentaje tan mínimo del total de la población trabajadora en España y los efectos van a ser tan perversos en el medio y en el largo plazo que la verdad uno se pregunta ¿dónde han estudiado economía estos ministros? Pero es que sueltas el economista y miras en 5 días el gobierno castiga las herencias en vida para evitar la ilusión tributaria, es decir, ya no es que se estén planteando quitar el impuesto de sucesiones, es que ahora lo quieren dejar, o sea, poner para que la única alternativa que le quedaba a aquellos que querían evitar el sablazo fiscal a la muerte, que es donar en vida para tratar de reducir la carga fiscal que suponga, por ejemplo, la venta de un inmueble, bien, pues a eso también han apuntado, eso también están mirando para poder quitarlo. Son medidas que han introducido en su paquete de medidas fiscales contra el fraude, pero que no están publicitadas. Atención a lo que cuenta hoy 5 días. Bueno, pues eso, es que siempre hay que leerse la letra pequeña, Sí. porque claro, hay muchas cosas de las que no se está hablando y que están ahí y que luego al final nos afecta al bolsillo de todos. Esto Desde sí que- luego. Bueno, pues estaremos muy pendientes, luego a partir de las 9 volvemos otra vez a hablar Con la contigo bolsa. para que nos cuentes la bolsa. Hacemos una pausa y nos vamos a los deportes. CaixaBank gestiona los planes de pensiones de sus clientes de forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por eso ha obtenido la máxima calificación que otorgan los principios de inversión responsable de Naciones Unidas. Ofrecer planes de pensiones responsables nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable. Es La Mañana de Federico. Es radio. David Vinuesa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, resultados de la Copa del Rey, ya los tenemos. Sí, alguna novedad. Es cierto que con este formato que ya es habitual y que cambia la temporada que viene de doble enfrentamiento hay pocas, pero ayer tuvimos unos cuantos partidos. Sporting 2 Eibar 0, Celta 1 Real Sociedad 1, duelo de primera división, Villanovense 0 Sevilla 0, quizá el partido que más sorprende porque el Sevilla tenía más opciones de ganar en el campo del Villanovense, Almería 3 Villarreal 3, Cádiz 2 Español 1, aquí un segunda ganando en primera y por último Racing 0 Betis 1. Yo he destacado un corte de Pablo Machín porque al final es el partido que en principio debería sacar con más facilidad el Sevilla ante un segunda B y ponía de excusa el campo. Bueno, un poco todo, pero sí que es cierto que el terreno de juego ha sido determinante. Mientras ha estado regular, creo que hemos sido dominadores, hemos tenido acercamientos, sobre todo bastantes entradas por la banda izquierda, pero a medida que iba transcurriendo el partido se ponía el terreno de juego cada vez peor. Era francamente difícil pues, el poder hilvanar jugadas y nosotros pues, las características que tenemos tampoco es de hacer un juego directo. Bueno, no son sus características, pero al final seguramente si al villanovense le dicen que le dan la plantilla del Sevilla para jugar en circunstancias peores, pues seguramente elijan que sí. Así que no creo que sea excusa. 0-0 seguramente resuelvan la eliminatoria en el Sánchez Pizjuán. Pero bueno, el villanovense se ha llevado una alegría tremenda empatando a 0 contra un equipo que está jugando este año en Europa League. Así que es un premio para ellos. Bueno, hoy no hay fútbol, ¿no? Pero mañana ya otra jornada de Liga. Otra vez tenemos Liga y tenemos 3 partidos muy interesantes. Por ejemplo, derbi madrileño a la 1, Leganés Atlético de Madrid. A las 4:15, sí, sí. lo comentabas tú ahora, el Real Madrid-Valladolid. Con el tema Vinicius, que parece que podría tener minutos o incluso ser titular. Veremos lo que hace Santiago Solari. Y es el estreno, ¿no? De Solari, bueno, no como entrenador, sino en el Bernabéu, ¿no? Sí, ya en un partido en el cual hay más dificultad, porque el Valladolid, si no me equivoco, es sexto, el Real Madrid ahora mismo va noveno, el Valladolid está muy bien, es un equipo muy completo. Anoche estuvo en el primer palo Sergio, el entrenador del conjunto pucelano. Pueden leer, por supuesto, la entrevista y escucharla en nuestra fonoteca, porque dejó varios titulares y es un equipo muy trabajado, muy serio. Y quizá al Real Madrid le pueda costar, pero ya sabemos que esto de entrenador nuevo, estreno, habitualmente en los equipos grandes funciona. Sí, milagroso. Así que veremos lo que ocurre con Solari. Por último, a las 9:15, Rayo Barcelona, también un auténtico partidazo. Lo tiene muy complicado el Rayo porque no tiene su temporada. El otro día empató a 2 en Butarque. Pero oye, mira, se puede dar una sorpresa al Barcelona. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias, David.